Ok, esta es la segunda clase virtual. Esta básicamente tiene un poco de lo que era, no sé si le puse como de bioquímica, como de biomoléculas. Este tiene todo lo que es organelas y en la última parte vamos a hablar de lo que es membrana y transporte. Entonces, empezando a hablar de las biomoléculas, el primer, digamos, tipo que hay son los hidratos de carbono. Se denomina hidratos de carbono porque, digamos, están compuestos principalmente por átomos, bueno, únicamente por átomos de carbono, por átomos de oxígeno y por átomos de hidrógeno. Se dividen en tres tipos. Existen los monosacáridos, usualmente se denomina como azúcares. Son, digamos, moléculas relativamente pequeñas, de 3 a 7 carbonos. Tienden a formar anillos como el que se ve, digamos, en la parte de aquí abajo. Este, y digamos, la principal función que tienen es que ellos sirven como reserva de energía y también sirven para la síntesis de otras moléculas que también tienen como un esqueleto de carbono, que es como, digamos, como esa parte de aquí en medio de la imagen de arriba. Eh, del segundo tipo son los disacáridos. Básicamente son dos monosacáridos que están unidos por un enlace glucosídico. Este enlace usualmente se rompe por lo que se llama hidrólisis, que es básicamente una molécula de agua se une a los dos monosacáridos y básicamente se separan en dos monosacáridos diferentes. Básicamente la función que tienen es la misma, energía y síntesis, nada más que a veces algunos monosacáridos suelen ser reactivos en, digamos, en el organismo o en, digamos, dependiendo del ambiente. Pero los disacáridos, como tienen como dos unidos, como que los azúcares reaccionan entre sí, entonces como que se vuelve de alguna manera más estable. Entonces, por ejemplo, en las plantas, en el floema, que se transportan azúcares, usualmente lo que hace es transportarse disacáridos porque son como más estables de alguna manera. Y bueno, el tercer tipo son los polisacáridos, es decir, varias unidades de monosacáridos. Existen como dos clasificaciones entre estos. Existen los que son polisacáridos para almacenamiento de energía y polisacáridos estructurales. Los polisacáridos de almacenamiento de energía básicamente tienen como dos versiones. El almidón, que existe en plantas, es básicamente un monosacárido unido a otro que básicamente forman como una cadena. Sí tiene ciertas ramificaciones, pero no, digamos, no es muy ramificado realmente. Y bueno, están los polisacáridos, que perdón, bueno, está el almidón y está el glucógeno. El glucógeno es más bien en animales. En animales, como un animal tiene que moverse, tiene que trasladarse, no le sirve gastar un montón de espacio almacenando sacáridos, bueno, hidratos de carbono. Lo que hace más bien es comprimirlo. Entonces, a diferencia del almidón, el glucógeno es muy, muy, muy ramificado. Y básicamente eso lo que permite es que se almacene en espacios más pequeños. También en los polisacáridos estructurales hay básicamente como dos tipos. Está lo que es la celulosa. La celulosa, bueno, se encuentra en las plantas, es básicamente lo que da la forma de la pared celular. Y está también la quitina, que la quitina es lo que forma el exoesqueleto de, por ejemplo, los insectos. Ok, luego de hidratos de carbono tenemos lo que son lípidos. Lípidos también se dividen en tres. Existen lo que son grasas, fosfolípidos y esteroides. Las grasas básicamente están formadas como por dos tipos de unidades. Existe un glicerol, que es como una molécula, digamos, de alcohol que se puede disolver en agua y va a tener unos ácidos grasos, es decir, básicamente una cadena de un lípido. Un lípido, a diferencia de un hidrato de carbono, solo está compuesto por carbono e hidrógeno, no puede tener ningún otro tipo de átomo. Y básicamente a este glicerol se pueden unir, por ejemplo, tres ácidos grasos para formar un triacilglicerol o triglicérido. Y la función que ellos cumplen es básicamente acumular energía y transportarla por el cuerpo. Es una densidad de energía mucho mayor que la del glucógeno, por ejemplo. Después están lo que son los fosfolípidos. Los fosfolípidos son parecidos a las grasas. Ellos están formados por una molécula de glicerol, dos ácidos grasos usualmente unidos al glicerol, y como que al otro lado del glicerol, que no están unidos los hidratos de los lípidos, se une un fosfato. Un fosfato es un grupo funcional, es básicamente como una cierta combinación de átomos que ya está establecida,
y es un fosfato y 3 oxígenos. Los 3 oxígenos básicamente lo que hacen es darle carga a este lado del glicerol y por tanto se vuelve soluble en agua, mientras que los ácidos grasos, como solo están formados por carbonos e hidrógenos, no son solubles en agua. Y por último están lo que son los esteroides. Los esteroides básicamente están formados por, digamos, se forman a base de colesterol, que es básicamente un ácido graso. Y lo que ellos hacen es formar como 4 anillos de lípidos, 4 anillos de carbono. Y usualmente suelen funcionar como hormonas, por ejemplo el cortisol. Ok, el siguiente tipo de biomolécula es las proteínas. Estas son una de las más importantes tal vez, porque ellas tienen que hacer básicamente todo el metabolismo de la célula. Es decir, ellas producen gran cantidad de reacciones químicas, pueden funcionar para almacenamiento o transporte de sustancias, por ejemplo la hemoglobina que transporta oxígeno. También tienen que producir el movimiento, los músculos, incluso el citoesqueleto de la célula está formado por proteínas. Y también pueden crearse ciertas proteínas que la función que cumplen es básicamente la de comunicar una célula con otra, o incluso mandar una señal en la misma célula. Y entonces, las proteínas que realizan las reacciones químicas se les denomina, pues enzimas. Las enzimas son básicamente un catalizador. Un catalizador básicamente lo que hace es provocar la reacción que se ve el proceso que se ve en la imagen de la derecha. Básicamente, para toda reacción química que se necesite, no sé si ustedes lo han visto en química, básicamente uno tiene reactivos y va a ocupar un producto, pero para que las sustancias pasen de reactivos a productos uno tiene que meterle más energía. O sea, esta energía al final una más la mete y se devuelve, digamos, porque va a quedar en el producto. Pero sí se ocupa meter mucha energía, usualmente en la forma de calor. Pero una célula no puede darse el lujo de esperar a que, no sé, tal reacción llegue a tener la energía de activación necesaria, porque entonces tomaría mucho tiempo. Entonces lo que hacen en las enzimas es básicamente tenemos un reactivo y el catalizador lo que hace es que se reduzca la energía que se requiere para que el reactivo pase al producto. Es decir, un catalizador no va a participar en la reacción, él no forma parte de los reactivos, él no va a donar partes de él para los productos, la proteína nunca va a cambiar cuando realiza ese proceso. Tal vez la conformación tridimensional, pero en sí misma como una unidad química ella no cambia. Lo que hace es disminuir la energía que se ocupa para que se dé la otra reacción. Y bueno, las proteínas están formadas por aminoácidos, varias, como una cadena de aminoácidos que se le denomina un polipéptido. Y bueno, los aminoácidos se unen por enlaces peptídicos. Y básicamente un aminoácido está formado por por dos partes. Va a tener básicamente una base, si no me equivoco es no me acuerdo en ese momento, es un grupo funcional también. Pero bueno, ese grupo funcional básicamente tiene carbonos, tiene nitrógeno, tiene oxígeno y tiene hidrógeno también. Y vean que básicamente todos tienen como la misma estructura, es la que se aparece como en la parte derecha superior de cada uno de los cuadritos que vienen aquí, que se ve como una tabla periódica. Esta es como la base de cada aminoácido. Y lo que tiene después va a ser un grupo R. Un grupo R es un grupo funcional, es decir, ya es una conformación determinada de carbonos. Puede ser un grupo, por ejemplo, metil, por ejemplo, me parece que es como un carbono unido a tres hidrógenos. Pueden ser otros, puede ser un grupo fosfato, pueden ser grupos con azufre, pueden ser grupos con carbonos, oxígenos, nitrógenos, hidrógenos, lo que sea. Y básicamente se dividen básicamente como los 4 colores que se ven aquí. El grupo que es rosado oscuro son los aminoácidos, básicamente se denominan como ácidos, es decir, ellos pueden donar hidrógenos. Luego están los azul, esos son los rosado oscuro. Los azul oscuro son los aminoácidos básicos, es decir, ellos pueden unirse a un hidrógeno que anda en el medio. Y luego tenemos los que son los celeste claro y los rosadito claro. Si no me equivoco, los rosadito claro son los que son cargados, es decir, ellos son solubles en agua. Los que son celeste claro no son solubles en agua. Ellos básicamente son, no tienen carga, se disuelven más que todo en grasas.
Y bueno, eso tal vez no es tan importante que se sepan como cada uno el nombre de los aminoácidos, aquí apenas se ve. Nada más que tengan como cierta idea de, bueno, de que por ejemplo hay que son solubles en agua y aquí son algunos que no son solubles en agua, y si algunos de ya pasan las internacionales sí se va a tener que aprender las clasificaciones. Ok, y como les dije también en el video de vídeos, para los que lo vieron, todas las proteínas tienen que tener una conformación estructural, es decir, una estructura 3D que les ayude a la función que ellos tienen que cumplir. Y bueno, esta conformación estructural se divide básicamente como en 4 partes. Está la estructura primaria, es básicamente simplemente la secuencia de aminoácidos. Está la estructura secundaria. La estructura secundaria es como muy estricta, solo puede ser 2 tipos: hélices alfa o láminas beta. No puede ser ningún otro tipo. No toda la secuencia de este aminoácido tiene que tener una estructura secundaria, pero usualmente una proteína tiene secciones donde hay ese tipo de estructura secundaria. Luego viene lo que es la estructura terciaria, que se da por interacciones entre las cadenas R de los distintos aminoácidos. Pueden formarse puentes de hidrógeno, como hidrógeno interactuando con un nitrógeno o un oxígeno de otro aminoácido. Pueden formarse enlaces disulfuros en los grupos R que tengan azufre. Pueden formarse interacciones hidrofóbicas en los aminoácidos que no son solubles en agua. Y pueden darse también interacciones de Van der Waals, que es básicamente cuando los átomos están muy cerca, como que tienden a atraerse. Pero es básicamente como que les ayuda a mantener la estabilidad de alguna manera. Bueno, estos enlaces, o bueno, estas interacciones, no son como enlaces químicos como tal, se podría decir. Y por eso es que se da, digamos, lo que viene aquí abajo, que es la desnaturalización. Lo que pasa es que, digamos, cuando una molécula se calienta, básicamente tiende a tener más energía. Entonces, si usted agarra una proteína y la calienta, la molécula como que empieza a moverse, todos los átomos empiezan como a vibrar, a intentar moverse. Y entonces, digamos, los puentes de hidrógeno no se pueden formar también, y las interacciones hidrofóbicas tampoco las interacciones de Van der Waals. Entonces lo que se sabe es como que a mayor temperatura, como que esas interacciones son menores. Y como esas interacciones son menores, básicamente la proteína tiende a perder su forma. También está, como la última estructura. La última estructura no se da tampoco en todas las proteínas. Se da especialmente en las que tienen subunidades. Es decir, hay una proteína, por ejemplo, vamos a ver ahorita, la hemoglobina está formada por 4 subunidades. Es decir, es la misma cadena de aminoácidos repetida 4 veces. Pero estas 4 interactúan entre sí y les confieren ciertas propiedades que por solas no tendrían. Por ejemplo, una hemoglobina tiene una tendencia a unirse más fácilmente a un oxígeno si alguna subunidad ya tiene un oxígeno. Una interacción que, por ejemplo, no se daría si las 4 subunidades anduvieran sueltas, sino que tienen que, estar unidas y estar interactuando de alguna manera. Y bueno, como esta conformación estructural de las proteínas es tan importante, existen también proteínas que se denominan chaperonas. Las chaperonas básicamente lo que hacen es ir revisando el citosol de la célula, viendo que las proteínas tengan la conformación estructural que deberían tener. Obviamente eso es difícil de saber, porque no es que una chaperona tenga así como listado todas las proteínas, pero por ejemplo, las proteínas que están en el citosol, ellas van a tener como un cascarón, o los aminoácidos que ven para afuera, el grupo R tiene que ser soluble en agua, porque ahí está en el citosol, que es básicamente un fluido compuesto fundamentalmente por agua. Mientras que los aminoácidos que quedan adentro tienen que ser los hidrofóbicos. Entonces, básicamente como que ellos van a tender a disolverse entre sí mismos, porque como son grasas, como que no les gusta interactuar con el agua del medio externo. Entonces aquí lo que se ven, por ejemplo, en la imagen de la izquierda, es que hay láminas alfa, y que son como esas cosas helicoidales. Láminas beta, que parecen como láminas de zinc, es decir, van haciendo como piquitos. Ese es como el coso de luz que se ve ahí, más o menos. Y bueno, aquí lo que viene en la parte derecha es la hemoglobina. Entonces va a estar la estructura primaria, que es la cadena, la estructura secundaria, que es una hélice alfa en este caso, la estructura terciaria, que es un péptido individual que va a ser doblado, y la estructura cuaternaria, que son las varias unidades unidas e interactuando entre sí. Ok, y el último tipo de ácidos nucleicos, el último tipo de moléculas es el ácido nucleico. Ellos básicamente lo que hacen es almacenar de alguna manera la información genética o servir para producir las proteínas, dependiendo de cuál ácido nucleico sea. Básicamente ellos van a estar formados por subunidades que se denominan nucleótidos. Los nucleótidos básicamente son una base nitrogenada, es decir, hay una
digamos, como una molécula que tiene varios nitrógenos. No sé si logran ver aquí que, digamos, donde dice como citosina, adenina y timina, se ven como varios N, que son varios átomos de nitrógeno. Va a estar formada por un azúcar, que es como bueno, se me olvidó la figura geométrica de 5 lados. Bueno, pero esa cosa que están aquí, que si se dan cuenta es la misma como en todos, nada más que aquí está como dada vuelta. Y va a tener un grupo fosfato. Entonces, como decía, el grupo fosfato es un fósforo unido a 3 átomos de oxígeno. Y bueno, los nucleótidos se dividen en 2 tipos. Está lo que son las pirimidinas. Básicamente las pirimidinas, la base nitrogenada es solo un anillo. Hay 2 tipos, está lo que es la timina y lo que es la citosina. Entonces, si ven aquí en la imagen que les puse arriba, por ejemplo, donde aparece timina y adenina, no sé si logran ver que la base nitrogenada, por ejemplo, la adenina tiene como 2 ciclos, como dos anillos, mientras que la timina tiene un solo anillo. Igual la citosina tiene un solo anillo, mientras la guanina tiene 2 anillos. Y entonces las que tienen 2 anillos, que son adenina y guanina, se les denomina purinas. También, si alguno se lo quiere aprender, yo creo que tal vez eso sí es un poco más importante. Hay como un truco de alguna manera para aprenderse esto, de cuál es pirimidina y cuál es purina. Y es básicamente agua pura. Entonces, agua por adenina y guanina y pura por purina. Entonces, ahí pueden aprender algunos trucos. Ok, importante también de los ácidos nucleicos es que ellos básicamente, aquí no lo puse, pero voy a ir diciéndolo. Ellos tienen lo que se denomina como una polaridad. No sé si logran ver que aquí hay un 3', un 5', un 3' y un 5'. Esa es básicamente la dirección en la que va la cadena de alguna manera. Usualmente la dirección 5' es porque, digamos, el azúcar se tiene que unir a la base nitrogenada y al fosfato. El fosfato siempre va a quedar o como para arriba o para abajo. Entonces, siempre el lado hacia donde el fosfato está para arriba o está más, digamos, como que no está unido a un azúcar, sino que está como azúcar-fosfato y el fosfato es el límite, de alguna manera, es el 5'. Ven aquí en citosina, el fosfato es la última molécula y por tanto es un 5', mientras que en timina, aquí también, el fosfato es la última molécula y por tanto también es 5'. Y usualmente ellos tienden a ser complementarios y contrarios de alguna manera. Entonces lo que va a pasar es, por ejemplo, si una cadena de ADN, bueno, el ADN usualmente está formado, bueno, el ADN es un ácido nucleico, está formado por 2 cadenas complementarias. Entonces, si una cadena de ADN va a dirección 5', 3', la otra cadena tiene que ir 3', 5'. Tienen que ir como contrarias. Y en esto del hecho de que sean complementarias se debe, digamos, a que la timina, esa base nitrogenada, ella solo va a querer estar a la par de la adenina, mientras que la citosina solo va a querer estar a la par de la guanina. O sea, y además ven que, digamos, que entre la citosina y la guanina se forman 3 puentes de hidrógeno, que es estas flechitas, bueno, como líneas punteadas. Y la adenina y la timina solo forman 2. Entonces, digamos, de alguna manera, si uno une una timina con una citosina, ellos no van a querer como reaccionar, no se van a querer unir. Y básicamente esto lo que permite es, si uno agarra y quitar, no sé, la cadena de la derecha, uno sabe cuál tiene que ser la cadena que acaba de quitar, porque entonces uno dice, ok, timina, bueno, sabemos que de la dirección de esta que queda de timina a guanina es 5', 3', entonces el otro tiene que ser 3', 5', y como aquí hay una timina aquí arriba, entonces el otro lo tiene al lado, tiene que ser una adenina, y como la siguiente es una guanina, la que está al otro lado tiene que ser una citosina. Y de esta manera es básicamente como las células replican ADN. Entonces ellos básicamente separan las hebras y pueden crear copias de lo que quieran porque saben que tienen que ser estrictamente complementarias. Y bueno, además del ADN, que es lo que se habla aquí, son 2 cadenas complementarias, usualmente forman esta forma de hélice. También existe lo que es el ARN. El ARN no forma dobles cadenas. Tal vez dije que en virus sí, usualmente no. Usualmente eso no pasa. Y en lugar de tener timina, ellos van a tener uracilo. El uracilo también es una pirimidina igual que la timina. Simplemente es como que tienen otra base. Y bueno, a veces la ARN tiene cierta tendencia a plegarse sobre sí mismo. Pero usualmente lo que hacen es como ir a un ribosoma, y el ribosoma lo que hace es, a partir de la información que le está dando el ARN, crear una proteína. Y ahora sí, vamos a empezar con lo que es células y los organelos de la célula. Entonces, características generales de todas las células, básicamente, es que ellas tienen que tener una membrana plasmática, porque entonces una célula tiene que ser como un medio aislado.
tiene que tener ciertas características internas que no pueden ser las mismas que las externas. ¿Sí? Tiene que tal vez, no sé, tener diferente temperatura, diferente concentración de proteínas, diferente concentración de iones. Entonces, básicamente afuera de la membrana va a quedar un mundo externo, adentro de la membrana va a quedar lo que es el citosol. Es básicamente una solución con iones, con proteínas, con otras cosas disueltas, dentro del cual van a estar como flotando de alguna manera los organelas. También una célula siempre tiene que tener información genética, usualmente en forma de ADN. Bueno, el ADN se usa principalmente porque es más estable que el ARN, aunque básicamente los dos pueden cumplir la misma función. Nada más que el ADN es muy estable en el tiempo, el ARN tiende a degradarse o a cambiar muy rápido. Las células también tienen que tener ribosomas, que es básicamente lo que va a pasar a la información genética, a proteínas. Bueno, ahora sabemos que el ADN tiene que pasar primero a una molécula de ARN y luego a proteínas para cumplir como el proceso. Y también una célula tiene que tener lo que es el citoesqueleto. Básicamente el citoesqueleto lo que permite es como dar cierto soporte a las organelas. O sea, una organela no va a estar como literalmente flotando en el citosol, sino que va a haber un citoesqueleto que va a estar manteniendo todo en orden, manteniendo las organelas como posicionadas, y el citosol básicamente lo que hace es como envolverlas. Ok, hay dos tipos de células principales. Van a ser lo que son las eucariotas y las procariotas. Entonces la parte de cariotas viene de la palabra griega carión, que significa núcleo. Entonces los procariotas es como las células que estaban antes de que existiera el núcleo. Y las eucariotas, eu significa verdadero, entonces es como las que tienen un núcleo verdadero, de alguna manera. Entonces una procariota es una célula que tiene un nucleoide. Eso se refiere a que básicamente la información genética va a estar en el citosol, no va a estar rodeada por un núcleo. El núcleo lo que hace es como almacenar la información genética, sino que el ADN nada más como que existe en el citosol. Obviamente no va a estar como en todas las células, sino que está concentrada como en la región central, y esa región central se le conoce como un nucleoide. Bueno, los procariotas tampoco poseen organelas con membrana, eso lo vamos a ver más adelante, y suelen ser muy pequeños porque son de células más simples, de alguna manera. Luego son lo que son las eucariotas. Ellas tienen ahora sí un núcleo verdadero, es decir, una membrana que va a encerrar la información genética dentro de la célula. Van a tener varias organelas con membrana, diferentes tipos, y suelen ser muchísimo más grandes que una sola bacteria. O sea, ve que es por lo menos como unas 10 veces más grande. Bueno, dentro de los procariotas están lo que son bacterias y arqueas, que es similar a una bacteria, no tanto. Básicamente son como células procariotas que viven en ambientes muy extremos, por ejemplo, lugares con concentraciones de sal muy alta, o los geysers o así. Las arqueas viven en esos medios, no son como células muy comunes. Y bueno, las bacterias también van a ser procariotas. Dentro de los procariotas van a estar todo lo que son hongos, plantas, animales, y también lo que se denomina protistas. Los protistas básicamente son como un grupo de células eucariotas que nadie sabe dónde meter, porque tienen características de células de planta, tienen características de células animales, son muy extrañas en realidad. Así que bueno, están metidas en procariotas, básicamente, en protistas. Básicamente son como mucha variedad de células eucariotas que no son multicelulares o no son tan complejas, por ejemplo, de lo que es un animal o una planta. Ok, entonces esto es como el modelo típico de una célula procariota. Esto que hay en el medio, donde se ve como esos fideos rojos, que los fideos rojos se supone que es el ADN. Esto va a ser el nucleoide. Ven que digamos, el ADN no está disperso por ahí, sino que está como concentrado en el centro. Esos puntitos rojos que se ven ahí como separados del nucleoide se denominan plásmidos. Básicamente son moléculas de ADN independientes, no forman parte del genoma de la célula, es decir, ellas no son necesarias absolutamente para la supervivencia de la célula. La célula puede vivir sin el plásmido, pero suelen tener como características muy útiles. Por ejemplo, no sé, resistencia a algún antibiótico. Entonces le permite a la célula, si ella está en el medio, este plásmido, no sé, genera una proteína que rompe el antibiótico, entonces le impide entrar a la célula y provocar daños. Va a tener un citoplasma, un citosol, va a tener una membrana, va a tener lo que es una pared celular. Esa pared celular usualmente está formada como de proteínas, se la mide como proteoglucano y carbohidratos. Y también por fuera va a tener una cápsula. Básicamente ella está tan aislada porque ya vive en un medio que puede ser muy cambiante, muy extremo, entonces tiene que ser como bien, digamos, como piensa ya, no puede dejar que la membrana se rompa, porque si la membrana se rompa
se rompe, se acabó la vida de la bacteria. Suelen tener un flagelo bacteriano que es diferente al flagelo de las eucariotas, y también tienen lo que son pili. Los pili básicamente son como cilios, básicamente le ayudan a la célula como ir moviendo el agua alrededor como para trasladarse, y también permiten como la transmisión horizontal de genes, que eso se refiere a que, digamos, si dos bacterias se encuentran, pueden intercambiar, no sé, partes del genoma, pueden intercambiar un plasmido, por ejemplo, que le da resistencia a alguna cosa, entonces ellos se lo intercambian porque, no sé, así son las bacterias. Y ahora sí, empezamos con lo bueno. Estructura general de una célula eucariota. Básicamente una célula eucariota va a tener varias organelas rodeadas por membranas. La membrana lo que permite es básicamente generar compartimientos más especializados, con ciertas enzimas o que almacenan ciertas sustancias que no podría, por ejemplo, mantener en un citosol, porque todo va a tender a dispersarse por todo el citosol, entonces le queda muy difícil a la célula. Va a tener un núcleo que básicamente lo que hace es almacenar la información o el genoma. Una mitocondria, que es, bueno, the powerhouse of the cell, que es básicamente donde se produce la energía de la mayoría de las células. Va a tener también lo que es un retículo endoplasmático. Básicamente eso es una organela que de alguna manera rodea el núcleo y sirve para síntesis de proteínas, síntesis de lípidos y también para almacenamiento de algunos iones, por ejemplo calcio. Bueno, está también lo que es el aparato de Golgi. Básicamente él agarra lo que hay en el retículo endoplasmático o algunas sustancias que hay en el citosol, y básicamente lo que hace es modificarlas para que vayan a otras organelas, o también podemos modificarlas para que vayan a la membrana de la célula o incluso salgan de la célula. Y también está lo que, por ejemplo, son los peroxisomas y el centrosoma. Todas esas organelas son comunes de todas las células eucariotas. Pero también, digamos, va a haber diferencia, por ejemplo, si las células son una célula animal o si son una célula vegetal. Por ejemplo, en células vegetales siempre va a haber la presencia de una gran vacuola central. Bueno, siempre y cuando la célula esté viva. En animales no suelen haber vacuolas tan grandes. Pueden haber vacuolas pequeñas por ejemplo, sustancias que están ingiriendo la célula, pero no una vacuola tan grande. Esa vacuola usualmente es como para almacenar agua y mantenerle como esa estructura firme a una célula. También las células animales van a tener lo que se denominan los lisosomas. Lisosomas básicamente se unen a estas vacuolas alimentarias, ahorita creo que lo vamos a ver, y degradan lo que hay adentro para permitir a la célula que esto degradado, no sé, tome nutrientes, tome, no sé, grupos funcionales, aminoácidos, todo lo que haga falta. También un estado animal va a tener lo que es el centriolo, que viene como aquí en la parte de abajo. Eso, bueno, aquí nada más que no sé si ven lo mismo que yo, pero bueno, ahí no se puede leer. Pero bueno, ese centriolo básicamente lo que ayuda es que cuando la célula se va a duplicar, le ayuda a mover el citoesqueleto de manera que ellos puedan mover el genoma y separarlo en las dos futuras células de alguna manera. Y también en plantas va a estar lo que es la pared celular, que bueno, un animal no tiene pared celular, las células animales no tienen pared. Está formado principalmente se me fue el nombre, por celulosa. Y va a tener también otra organela, que es el cloroplasto, que es lo que le permite a la célula agarrar la energía proveniente del sol, de los rayos solares, y pasarla a energía química, que esa energía química luego la va a utilizar la mitocondria para producir energía ya ahora sí para la célula, para todos los procesos que se ocupen. Entonces la primera organela es el núcleo, contiene la información genética, usualmente es ADN. Regula la síntesis de ARN para, digamos, decir qué proteínas se van a sintetizar, cuáles no. Va a tener una envoltura nuclear. Esa envoltura nuclear básicamente cuenta con una membrana interna y una membrana externa, es decir, es como una doble membrana. Va a tener lo que es un nucleolo, que es como no es una región delimitada por una membrana, pero es una región como especializada dentro del núcleo, que tiene las partes, bueno, como un complejo que sintetiza ribosomas. Bueno, los ribosomas están formados por parte proteína, parte ARN. Entonces, como el ARN viene de la información genética del ADN, pues el núcleo tiene que estar dentro del núcleo para crear ribosomas. Va a tener lo que es el nucleoplasma, que es como la mayoría de lo que rodea el nucleolo, y va a tener una estructura que se denomina lámina nuclear, que la lámina nuclear usualmente es como un citoesqueleto que rodea
internamente la membrana interna para mantener la forma redonda del núcleo. Va a tener también lo que son poros nucleares, que poros nucleares básicamente permiten la interacción del núcleo con el citosol. Y dentro de esta información genética contenida dentro del núcleo hay como dos tipos, que es la heterocromatina y la eucromatina. Básicamente se divide según la función que está cumpliendo el ADN. Si el ADN se está usando para producir proteínas, cae en la categoría de eucromatina, mientras que el ADN, digamos, que no está haciendo, digamos, que no sirve para proteínas, primero, que no se está usando en el momento, o que, por ejemplo, la proteína que se usaría, digamos, no corresponde con el tejido, digamos, como que una célula de la piel empieza a expresar una proteína para una enzima del hígado, por ejemplo. Entonces todo eso va a estar en forma de heterocromatina, y esa heterocromatina no produce ARN y por tanto tampoco produce proteínas. Luego están lo que son los ribosomas. Están formadas por un tipo de ARN especial que se denomina ARNR o ribosomal. Básicamente son dos subunidades, solamente una pequeña, una larga, y sirven para la síntesis de proteínas. No sé si ven aquí. Ok, ahorita lo vamos a ver. Básicamente tenemos el ADN. Del ADN hacemos una copia de ARN de nuevo, porque como es complementario, es muy fácil sacar una copia de este tipo de material genético. El ARN, en este caso M o mensajero, va a salir por un poro nuclear, se va a encontrar con un ribosoma y básicamente se une como en la subunidad pequeña, y entonces la subunidad grande como que le cae encima de alguna manera. Y ese ribosoma lo que hace es lee un codón, y es básicamente como una secuencia de 3 aminoácidos para crear de 3 ácidos nucleicos para crear un aminoácido. Esto porque, digamos, si ustedes ven, hay 4 bases nitrogenadas, mientras que ácidos ya que estoy hablando yo, mientras que aminoácidos, que es lo que fueron las proteínas, hay un montón. Entonces no podría haber una correspondencia de 1 a 1, digamos, de ácidos nucleicos con aminoácidos, porque entonces solo podrías crear 4 aminoácidos. Entonces lo que hace la célula es, ok, voy a leer 3 ácidos nucleicos. Básicamente eso es lo que le permite a la célula es leer, digamos, como varias combinaciones. Entonces con esas varias combinaciones vas creando diferentes tipos de aminoácidos. Entonces sí te da para crear los 60 tipos de aminoácidos que necesiten. Igual eso ustedes no tienen que saber por ahora, entonces si no entendieron no se preocupen. Lo más importante es que sepan que hay un ribosoma, que el ribosoma pasa del ARN a una proteína formada de aminoácidos. La siguiente organela es el retículo endoplasmático. Este se divide como en 2 partes por la función que cumple. Está lo que es el retículo endoplasmático liso y el retículo endoplasmático rugoso. Entonces el liso básicamente se dedica a la síntesis de lípidos, usualmente para formar hormonas o para formar nuevos fosfolípidos para la membrana. También sirve para desintoxicación. Básicamente, si alguna toxina entra a la célula, suelen tener enzimas que degradan esas toxinas. Y también almacena iones calcio, que tienen muchas funciones en una célula y funciones muy importantes. Luego está el retículo endoplasmático rugoso. Se denomina rugoso porque cuando uno lo ve en un microscopio va a tener varios ribosomas unidos. Todo lo que usted es como una superficie con un montón de puntitos, un montón como de estructuras encima, a diferencia del liso que no va a tener ribosomas. Estos ribosomas básicamente van a sintetizar proteínas también. Usualmente son glucoproteínas. Bueno, las proteínas que cargan el ribosoma se modifican con una glucoproteína dentro del retículo endoplasmático. Y bueno, también va a cumplir la función de mantenimiento de membranas. Pero bueno, estas glucoproteínas, a diferencia, digamos, de un ribosoma que está en el citosol o un ribosoma que se denomina libre, básicamente esas proteínas van a estar sí o sí dentro de una organela. Digamos, si un ribosoma está en el citosol y crea una proteína, la proteína se va a quedar en el citosol. Si una proteína, por ejemplo, ocupa ir al retículo de Golgi, se ocupa una proteína para ir a la membrana, se ocupa una proteína para ir al núcleo, tiene que específicamente haber pasado por el retículo endoplasmático. Y bueno, la siguiente organela es el aparato de Golgi. Él está formado por cisternas, básicamente son sacos membranosos de membrana aplanados. Va a recibir las proteínas del retículo endoplasmático rugoso, de nuevo glucoproteínas, las modifica, usualmente le agrega polisacáridos, le modifica
como le agrega ciertas cadenas, o le quita algunas cadenas, o le quita la glucoproteína y le deja nada más la proteína y le agrega otra cosa más, depende de lo que la función que cumple la proteína. Y básicamente envía en una vesícula es básicamente como una membrana envolviendo una pequeña cantidad de citosol. Es como para transporte. Y entonces estas vesículas las envían a, no sé, a otra canela o a donde sea que ocupe y llevar la proteína, bueno, que va a estar dentro de la vesícula. Y bueno, el aparato Golgi tiene como dos lados. Está lo que es el cis y el trans. Cis significa básicamente que está hacia el mismo lado. Entonces, recuerden que el aparato Golgi está interactuando principalmente con el RAID. Entonces, si está en el mismo lado del retículo endoplasmático rugoso, tiene que estar orientado hacia el núcleo, es decir, tiene que estar como orientado hacia el centro de la célula. Y básicamente este lado es el que va a recibir las glucoproteínas. Mientras que el lado trans, que es como el lado contrario, más bien va a ser el que emite. Y va a estar del lado contrario, digamos, del cis, va a estar hacia el lado de la membrana. Entonces, esto básicamente, la parte como morada con verde es el núcleo. La parte rosadita clara es el retículo endoplasmático. Vean que hay una parte, digamos, que es como nada más el rosadito, mientras que hay una parte que tiene puntitos azules, que esos son en teoría los ribosomas. Y bueno, vean aquí que digamos en la parte de abajo que el retículo endoplasmático está formando como esa vesícula, que es como ese circulito, que es básicamente una parte de citosol envuelta por membrana con las proteínas que acaba de producir el retículo endoplasmático. Ay, perdón. Básicamente lo va a transportar, lo va a llevar al Golgi. Del Golgi la vesícula se va a fusionar con el lado cis, va a ir de alguna manera como pasando o moviéndose a través de las cisternas, y al final la proteína va a salir del lado trans y puede ir hacia el lado, bueno, digamos en este caso lo van excitando, es decir, como hacia el lado externo de la membrana, o puede ir perfectamente hacia otra organela. También estarán otras organelas, estas ya son específicas de lo que son las células animales. Los lisosomas básicamente son una vesícula de alguna manera, es decir, son como nada más como un circulito rodeado por membrana. Pero ellas tienen usualmente un medio muy ácido, tienen mucha concentración de iones de hidrógeno dentro de la célula. Esto para mantener unas ciertas enzimas activas, que son las enzimas que realizan hidrólisis. Básicamente ellos van a separar, por ejemplo, un polisacárido en las disounidades de monosacáridos, o separar proteínas en aminoácidos, o separar cualquier otra cosa. Básicamente lo que ellos hacen es degradar como las unidades básicas, como las unidades más simples de cada una de las biomoléculas. Va a tener ciertas proteínas en la superficie de la membrana interna, recuerden que es como una vacuola. Y básicamente lo que esto hace es proteger de que estas enzimas que realizan hidrólisis no rompan la membrana del lisosoma y salgan a la célula, porque obviamente podrían causar todo un caos. Bueno, estas enzimas, aquí no puse el nombre, se denominan liso. La primera, bueno, es el liso del lisosoma, y luego cima de enzima. Entonces como lisocima, la primera con S y la segunda con Z, por si acaso. Y bueno, todo este proceso básicamente se une a lo que es la fagocitosis o autofagia. La fagocitosis es la imagen que viene aquí. Yo sé que son vacuolas, pero es porque necesitamos hablar de vacuolas. No sé si ven, digamos, ya que en fagocitosis básicamente la célula como que con la membrana intenta rodear una parte del medio externo. Usualmente va a tener una partícula alimentaria, va a tener, no sé, si fuera un glóbulo blanco va a tener una bacteria o algo parecido. Entonces va a haber una vacuola alimentaria que va a tener como la sustancia tomada del medio externo, va a haber un lisosoma, y básicamente lo que hace el lisosoma es unirse a esa vacuola alimentaria. Entonces todas las enzimas, todas las lisosimas que estaban en el lisosoma van a empezar a degradar la vacuola alimentaria, van a empezar a degradar la bacteria, van a empezar a degradar lo que sea. Van a crear una vesícula. Esa vesícula básicamente lo que va a tener es como nutrientes que la célula va a ir tomando, que van a ir saliendo de la membrana, y cualquier cosa que no se haya digerido, que la célula no haya aprovechado o que no le sirva a la célula, básicamente se tira fuera de la célula. Y eso es básicamente el proceso de fagocitosis. Autofagia básicamente es algo parecido, es como cuando una organela no está funcionando como debería, usualmente son las mitocondrias. Ahorita les voy a explicar por qué. Básicamente lo que va a pasar es que la célula enrolla a esta mitocondria dentro de una membrana, va a crear igual una vesícula,
y se la va a unir al lisosoma y va a crear de nuevo como todo el proceso de creación de biomoléculas. Luego están las vacuolas, usualmente son de células vegetales. Existen 3 tipos. Están las vacuolas alimentarias, que son las de fagocitosis. Estas sí se presentan en animales. Luego existen vacuolas contráctiles. Estos existen en los protistas, como les he dicho, que son células eucariotas. Básicamente lo que ellos hacen es llenarse de agua y tirar el agua fuera de la célula. Porque los protistas normalmente viven como en medios de agua dulce, por ejemplo. Entonces el agua como que tiende a entrar a la célula, entonces la célula ocupa como de alguna manera sacarla, y de esa manera son las vacuolas contráctiles. También está luego la vacuola central, que es como la más grande, la más importante, es la de células vegetales, básicamente. Ella lo que hace es almacenar agua, almacenar sustancias, almacenar iones, almacenar ácidos, almacenar desechos, almacenar lo que sea. Y va a estar rodeada por un tonoplasto. Un tonoplasto es básicamente la misma membrana que está rodeando una vacuola alimentaria cualquiera. Nada más que va a tener un nombre diferente porque es una membrana mucho más estable y tiene ciertas proteínas de canal para de nuevo almacenar esos ácidos, almacenar esa agua, que el resto de la membrana no tiene. Entonces, como es una membrana especializada, se la conoce como tonoplasto. La siguiente organela es la mitocondria. Básicamente lo que ellos hacen es producir energía. Básicamente agarra un azúcar, que era un hidrato de carbono, y va a formar lo que es el ATP, que el ATP, es un adenosín trifosfato, es decir, es una adenina unida a 3 grupos de fosfato. Y eso básicamente lo que hace es tener energía. Y tiene energía porque básicamente ustedes saben que, por ejemplo, si uno intenta unir 2 imanes con cargas negativas, ellos van a tener repelencia, ellos no van a querer estar juntos. Imagínense, digamos, que estás agarrando 3 fosfatos, es decir, estás agarrando 3 moléculas cargadas muy negativamente y las estás uniendo y poniendo todas juntas. Entonces, básicamente, esta molécula, a pesar de que sí es estable relativamente, como que ella le gusta no estar unida, no le gusta tener los 3 fosfatos unidos. Entonces, cualquier reacción que ocupe energía, eso es básicamente, se libera el fosfato el último, y como que esa energía, digamos, que ustedes unen los 3 imanes y donde ustedes lo sueltan, como ese movimiento, que estoy viendo como en imanes. Si uno es un imán y lo suelta, uno se va a mover. Entonces, como ese movimiento realmente es energía. Entonces, es como lo mismo, pero a nivel como celular, no sé si se entenderá bien. Que básicamente, en lugar de liberar esa energía moviendo el imán, básicamente se libera esa energía formando otra reacción química. Porque todas las reacciones químicas, como se explicaba ahorita con proteínas, van a requerir cierta energía para producirse. Y la estructura de la mitocondria es básicamente como se ve aquí. Ellas van a tener una membrana externa que es como circular, como cilíndrica. Van a tener un espacio entre membrana y van a tener una membrana interna que forma como estas crestas, como ondulaciones dentro de como del espacio central de la mitocondria. Y este espacio central se le conoce como matriz mitocondrial. Se cree, prácticamente que está muy probado que la mitocondria era originalmente como una bacteria independiente que luego fue como ingerida por una sola eucariota, pero no fue degradada como lo que pasaría en fagocitosis. Entonces ella tiene su propia molécula de ADN, como por ejemplo una sola bacteriana. Obviamente es mucho más pequeña, pero digamos que no está formada por ningún núcleo, nada más como de alguna manera un nucleoide. Y este ADN puede producir sus propios ribosomas y puede producir sus propias proteínas también, aunque muchas de las proteínas de la mitocondria también son producidas en el núcleo porque ya está como muy fusionada la mitocondria con la célula. Ok, la siguiente organela son los plásmidos. Los plásmidos básicamente solo se encuentran en células vegetales y son 3 tipos. Están lo que son amiloplastos, que son plásmidos que almacenan almidón. Están lo que son cromoplastos, que almacenan pigmentos no solubles en agua, porque los pigmentos solubles en agua se almacenan en la vacuola central. Y está el cloroplasto, que es básicamente el que produce la energía lumínica. Agarra la energía lumínica y produce los azúcares necesarios como para la energía toda la vida, porque imagínense que aquí agarra la energía lumínica, azúcar, y la mitocondria ocupa azúcar para ATP. Entonces, si no hay energía lumínica y un cloroplasto que lo utilice, básicamente no hay mucha energía para, por ejemplo, los animales. Y el plástido
va a tener parecido a una mitocondria, va a tener una membrana externa y una membrana interna. Nada más que en este caso no hay como este tipo de crestas que generan las mitocondrias. Hay también un espacio intermembrana, no es muy importante realmente. Pero dentro de este plastidio va a haber una membrana tilacoidal que va a formar como pequeñas bocolitas o pequeñas como estructuras apiladas, que es lo que se denomina aquí como tilacoides o grana. Y dentro de ese tilacoide va a haber lo que es una luz tilacoidal. Entonces van que tiene como muchos espacios, es decir, va a haber un citosol, va a haber un espacio intermembrana y va a haber una luz del tilacoide. Y bueno, el estroma se denomina lo que está entre la membrana tilacoidal y la membrana interna. Es como de alguna manera el citosol del plastidio. También, igual que una mitocondria, se supone que el plastidio era una célula bacteriana, entonces también tiene su propio ADN, tiene sus propios ribosomas y también produce algunas de las enzimas necesarias para pasar la energía lumínica a azúcar. Pero igual no, el núcleo también produce muchas de las enzimas que un plastidio necesita. También hay otra organela, es el peroxisoma, es esta imagen que se ve aquí. Básicamente ellos lo que hacen es transportar iones de hidrógeno. Tienen también enzimas que le permiten degradar el peróxido de hidrógeno. Esto es muy importante porque el oxígeno tiende a ser muy reactivo. Él tiene una carga negativa muy fuerte, entonces tiende a acercarse a cualquier molécula para robar un protón. Para robar un hidrógeno. Y esto básicamente puede, no sé, ir a robarle un hidrógeno al ADN y eso sería muy malo. Entonces básicamente el peroxisoma se encarga de degradar peróxido de hidrógeno o degradar cualquier, digamos, oxígeno que podría causar daños en el ADN. Y hay un tipo especial de peroxisomas que solo se encuentran en células vegetales. Y esos se denominan glioxisomas y están especializados en el metabolismo de ácidos grasos. Y bueno, básicamente se ve un poco la diferencia porque los animales, a pesar de que sí se pueden alimentar de grasas, nuestra principal fuente de energía siempre van a ser los carbohidratos, siempre va a ser, digamos, el glucógeno que vamos a ir almacenando. Mientras que, por ejemplo, una semilla de una planta, no sé si saben, pero digamos, hay semillas, por ejemplo, la semilla de girasol que tiene gran cantidad de grasas y casi no tiene carbohidratos, porque tiene que almacenar mucha energía en un lugar muy pequeño. Entonces él básicamente lo que hace es tener unos glioxisomas que van a metabolizar todo ese ácido graso, mientras que un animal, digamos, no podría sobrevivir con tanta concentración de ácidos grasos y sin ningún, digamos, carbohidrato. Ok, la siguiente organela es el citoesqueleto. El citoesqueleto básicamente la función que va a tener es darle sostén y movimiento a la célula y los componentes internos de la célula. Está formado por 3, digamos, filamentos. Están lo que son microfilamentos, filamentos intermedios y los microtúbulos. Ok. Voy a ver en la siguiente imagen un toquecito. Entonces, un microfilamento básicamente va a estar formado por actina. Un filamento intermedio, si no me equivoco, está formado por queratina. Y un microtúbulo va a estar formado por tubulina. La tubulina tiene como 2 tipos de subunidades y por eso ven como 2 colores diferentes. Ellos van a ser como de alguna manera como ciertos tubos que básicamente van de un lado a otro de la célula y no sé, forman una red que mantiene la membrana celular, o que mantiene una organela en orden, o que va a ir moviendo las vesículas, porque las vesículas podrían estar flotando en el citosol, pero no van a moverse hacia donde se ocupa. Entonces tienen que ir moviéndose por el citoesqueleto. Entonces, para mover todo este tipo de vesículas, o sea, para mover organelas o lo que sea, existen lo que son las proteínas motoras. Por ejemplo, en los microfilamentos, la proteína motora va a ser la miosina, es la que va a interactuar con la actina del microfilamento. Y básicamente la interacción entre ellos causa la contracción muscular, división celular y movimiento, por ejemplo, de citopos o corriente citoplasmática. La corriente citoplasmática es como un fenómeno, no sé si tal vez lo hayan visto en el laboratorio de biología. Es un fenómeno que ocurre en las células vegetales, usualmente, o es más notorio. Y es básicamente como que los organelos van dando vueltas. Entonces, si uno agarra una planta y la pone y la ilumina con el sol, usted básicamente va a ir viendo cómo se me acaba el nombre. Como los cloroplastos van a ir moviéndose por la célula buscando la luz, o simplemente moviéndose por el citosol.
Va a ser también la filamentos intermedios. Ellos básicamente no tienen proteínas motoras, son demasiado grandes, básicamente forman como anclaje de organelas y le dan forma a la lámina nuclear. Y van a ser también lo que son los microtúbulos. Ellos van a tener dos proteínas, dineína y quinesina. No es muy importante, pero la diferencia entre ellas básicamente es que la dineína va a ir como en una dirección mientras que la quinesina va a ir en otra. Porque bueno, me parece que los microfilamentos y los filamentos intermedios no tienen polaridad, pero los microtúbulos sí tienen una polaridad en específico. Entonces si hay como una dirección positiva y si hay una dirección negativa, entonces la dineína va a ir en una dirección y la quinesina va a ir en otra. Y el movimiento de ellas básicamente va a provocar el movimiento de cilios y flagelos, movimiento de organelas y el movimiento de los cromosomas durante la división celular. Bueno, los microfilamentos también van a estar presentes en la división celular, pero lo que ellos hacen es como ir moviendo la membrana, no tanto como mover los cromosomas o mover el material genético dentro de la división celular. Ok, en citoesqueleto van a formar ciertas estructuras especializadas. Ahí están lo que son los centrosomas, los cilios y los flagelos. Entonces, un centrosoma básicamente es la organela. No sé si vieron cuando estaba presentando la imagen que tenía la célula vegetal y la célula animal. Básicamente es microtúbulo, es una agrupación de microtúbulos. Forma como un cilindro que va a estar cerca de los órganos animales. Y la conformación que ellos tienen es de 9×3. 9×3 es básicamente la estructura que se ve aquí. Entonces son 3 grupos, 3, 3, 3. Y van a dar 9 subunidades. Luego van a estar los cilios y flagelos. Los cilios y flagelos básicamente tienen una estructura similar. Van a tener un cuerpo basal. Un cuerpo basal va a tener una estructura 9×3 igual que un centrosoma. Pero el cilio y el flagelo como tal tienen una distribución de 9+2, que es la que viene aquí, es la imagen de la izquierda. Van a haber 2 centrales y 9 parejas de 2 alrededor. Y básicamente, quiero que no viene. El movimiento de los cilios y flagelos es porque esas, digamos, como parejas de microtúbulos que van a rodar el 9+2, básicamente se van a ir como deslizando contra el 9+2, porque tal vez hay una proteína motora que va a unirse a una región específica de la pareja de aquí afuera, pero va a empezar a deslizarse sobre el 9+2 interno. Entonces básicamente lo que hace es como que ellos se van moviendo y moviéndose unos contra otros, y eso básicamente hace que el cilio se mueva por un lado o se tuerza para el otro, y básicamente va a crear movimiento. Y bueno, en estado de los vegetales también es importante considerar lo que es la pared celular. No es como una organela, pero sí es como una parte importante de la célula. Usualmente va a tener una lámina media. La lámina media es esa cosa que viene aquí en morado oscuro. Es como la parte que va a dividir una célula de la otra, principalmente. Va a haber después una pared primaria, que es lo que aparece aquí como café clarito. Puede haber una pared secundaria que se deposita como el lado interno de la pared primaria. La pared primaria básicamente lo que hace es rodear la lámina media, pero es una estructura muy delgada. Si usted ocupa ya que una célula sea resistente, por ejemplo la corteza de un árbol, usted lo que agarra y le pone una pared secundaria más gruesa que se empieza a acumular dentro de la célula o hacia el dentro de la célula. Entonces al final la secuencia siempre va a ser lámina media, pared primaria, pared secundaria. Bueno, como les decía con lo de los virus, también existe lo que son plasmodesmos. No sé si logran ver que siempre va a haber como un hueco que va a atravesar la pared primaria y la pared secundaria. Bueno, la lámina media también. Y eso lo que permite es comunicación, permite unir citosoles, permite intercambio de iones, intercambio de varias sustancias. Y también es muy curioso porque se forma lo que se ve aquí como desmotúbulo, debajo donde dice célula 2. Un desmotúbulo es como una situación extraña, pero lo que pasa es que el retículo endoplasmático de una célula pasa a la otra célula. Entonces, como un desmotúbulo es que dentro del plasmodesmo va a haber un retículo endoplasmático, digamos, como atravesando. Y bueno, como les decía, las células vegetales están formadas principalmente por celulosa. La celulosa básicamente va a estar formada por subunidades que se denominan microfibrillas. Y también hay una sustancia que se llama lignina. La lignina básicamente lo que hace, usualmente está en la pared secundaria, y lo que hace es de alguna manera volver impermeable a la célula, como que el agua no entre, y volverla mucho más resistente tanto a cosas mecánicas como por ejemplo infecciones. Ok, y en células animales, a pesar de que no hay una pared celular, va a haber lo que se denomina una matriz extracelular.
Este, se denomina este MEC de aquí. Usualmente está formada por glucoproteínas. Estas glucoproteínas también va a haber, digamos, lo que es colágeno. Van a ver lo que es protoglucanos. Básicamente son estructuras muy ramificadas que sirven como base para unir colágeno o para unir a las demás proteínas que forman la matriz extracelular. Va a haber también lo que es fibronectina. Y, básicamente la matriz extracelular va a estar unida al citoesqueleto interno. Porque, esto no es como una red de proteínas. Se va a unir al citoesqueleto por medio de unas integrinas. Entonces, básicamente le permite no solo al animal estar anclada a un medio o sellar, básicamente como espacios entre sí, que no queden como espacios abiertos, llenos de aire o llenos de cualquier otra cosa. Y permite tanto la transducción de señales químicas como también señales mecánicas, porque no, y está unido al citoesqueleto. También van a haber varias uniones intercelulares. Plasmodemos, como les dije, están en células vegetales. Y en células animales van a haber dos tipos. Van a estar lo que son uniones estrechas. Básicamente, eso va a decir que las membranas de dos células van a estar muy unidas entre sí. Entonces las sustancias no van a poder pasar como en medio de esas dos membranas unidas. Está lo que son los desmosomas. Que los desmosomas se denominan uniones de anclaje. Lo que hacen es unir el citoesqueleto a las dos células. Como en lugar de unirlo a una matriz extracelular, lo unen entre ellos y básicamente hacen que queden bien fuertes y que no se separen las dos células. Y existen también uniones en hendidura o uniones comunicantes. Funciona parecido a un plasmodesmo y es básicamente como que hay un hueco en la membrana rodeado de proteínas que se va a unir a otro hueco de otra membrana unido, rodeado de proteínas. Entonces básicamente forma como un canal de alguna manera. Y bueno, aquí vamos a entrar por la parte de lo que es la membrana. Ya es la última parte de la presentación. Vamos a ver. Las membranas biológicas, ellos básicamente van a seguir lo que se denomina un modelo de mosaico fluido. Es decir, una membrana no es como algo fijo, sino que ella va a estar formada por muchas unidades que son de alguna manera independientes entre sí, pero sí están unidas. Entonces como que ellas pueden moverse, pero igual la membrana no se rompe, pero sí va a tener como mucho movimiento. Entonces la subunidad que va a formar este modelo de mosaico fluido se denomina un fosfolípido. Entonces si recuerden, un fosfolípido va a tener un glicerol, y de un lado del glicerol un fosfato que se disuelve en agua, y del otro lado un ácido graso que no se disuelve en agua. Entonces esto le va a dar una característica de anfipático. Entonces este anfipático es eso, que básicamente una parte sí se disuelve en agua y la otra no. Y básicamente las partes que no se disuelven en agua van a estar unidas entre sí. Entonces, eso que ven aquí, las bolitas moradas que se ven son, bueno, el glicerol y el glicerol y el fosfato. Y las cadenitas, o como esas líneas grises en medio del cosito café claro, pues son los ácidos grasos. Entonces como que todos los fosfolípidos forman todos los grupos de fosfato forman como un escudo que se disuelve en agua y evita que el agua entre hacia la parte central, que es como un sándwich, donde van a estar todos los ácidos grasos como disolviéndose entre sí de alguna manera. Dentro de esa membrana también van a ver lo que es colesterol. Básicamente el colesterol lo que hace es como que haya más fluidez, evita que los fosfolípidos como que entren amarrados entre sí. Van a ver también proteínas, tanto integrales como periféricas. Periférica significa que es una proteína que está unida a un solo lado de la membrana, mientras que una proteína integral atraviesa la membrana y permite comunicar el medio externo con el medio interno de la célula. Y son estas proteínas integrales lo que le dan a la célula su permeabilidad selectiva, porque entonces estas proteínas integrales van a ser, por ejemplo, canales que permitan, no sé, el paso de ciertos iones hacia dentro de la célula. Y, entonces esta que ven aquí, bueno, estos como de colores rosados, amarillos, azules, van a ser proteínas integrales. Las figuras que aparecen como frijoles en la parte interna son proteínas periféricas. Y los básicamente como palitos amarillos que se ven en medio de la bicapa de los fosfolípidos son colesteroles. Entonces las proteínas de membrana, como las ahorita, las integrales y las periféricas, usualmente lo que van a hacer es transporte, también puede ser transducción de señales, y eso le da una función como de enzima, como que ellas detecten que hay una cierta sustancia, cierta
molécula en el medio externo y van a empezar a crear una reacción en el medio interno, una reacción química que va a alterar el metabolismo de la célula. Bueno, ahí voy a seguir lo de transmisión señales. También ayudan en el reconocimiento intercelular, que son como proteínas tal vez transversales que no, digamos, que no forman un canal, que tal vez son solo una unidad que simplemente atraviesa la membrana y le permite, por ejemplo, al sistema inmune que detecte, ok, eso es una proteína del cuerpo, no es una proteína no es una célula externa. También proteínas de membrana van a formar lo que eran las uniones intercelulares y, como decía, van a unir el citoesqueleto a la matriz celular. Lo que se ve en la imagen es como un ribosoma va a ir creando una proteína de membrana en el retículo endoplasmático rugoso. Entonces, básicamente, el ribosoma va a ir leyendo el ARN, que es que dice 5' 3', se va a ir creando la proteína, que es como la parte azul. La parte rosadita que está ahí es como una proteína que le permite al ribosoma unirse como a la parte interna del retículo endoplasmático, como a la parte de la luz del retículo. Y luego, básicamente, como esta parte gris, cuando ya se termine de sintetizar, básicamente se une a la pared del retículo endoplasmático. Y luego, en esta, digamos, membrana del retículo endoplasmático, al final va a ir a la membrana del retículo de Golgi. Y como está en la membrana del retículo de Golgi, cuando el Golgi mande la vesícula a la parte externa de la célula, esa proteína entonces ahora va a quedar en la membrana externa de la célula. Okay, también hay unos conceptos que hay que ver un poco para entender lo que se refiere a membranas. Está, por ejemplo, lo que es el transporte pasivo. Y básicamente el transporte pasivo se da por lo que se denomina un gradiente de concentración. Lo que pasa es que, digamos, si uno tiene como, por ejemplo, sustancias en disolución, no sé, por ejemplo, que uno tenga sal en agua, si uno la dejara mucho tiempo, la sal básicamente lo que va a intentar hacer es como separarse entre sí, digamos, ya no va a querer estar todo unida, así como tal como uno puso los granos de sal, por ejemplo, sino que se va a ir dispersando de alguna manera en el medio para crear, digamos, como la misma concentración en todo el espacio. Lo que pasa es, por ejemplo, si uno tiene una célula, básicamente va a haber una membrana que evita, por ejemplo, que esa sal se disuelva hacia adentro. Entonces, al final se va a crear un gradiente de concentración, es decir, una concentración diferente en dos medios. Y, por ejemplo, en el caso de que la membrana que separa estos dos medios es permeable al agua, se genera lo que es la ósmosis. La ósmosis básicamente lo que dice, ok, es si la sustancia no se puede separar y no puede igualar su concentración en todo el medio, entonces el agua es la que se va a mover para intentar de alguna manera igualar las concentraciones. Entonces vean que en este beaker empieza con una concentración de azúcar muy alta a un lado y una concentración muy baja al otro. Pero entonces como el azúcar no puede pasar la membrana, básicamente lo que va a pasar es que el agua que está disolviendo el azúcar más diluida empieza a pasarse hacia el agua donde hacia el agua donde está el azúcar más concentrado. Entonces de alguna manera eso aumenta la concentración de la solución diluida y disminuye la concentración de la solución concentrada. Entonces no se van a igualar completamente en ninguna condición, pero sí, digamos, sí hay como cierto movimiento de agua para intentar igualarlo. Y básicamente en una célula es una membrana permeable donde el agua entra o puede salir bastante libremente. Sí hay canales que regulan la entrada y el paso de agua, pero no es algo muy controlado realmente, porque es una molécula muy pequeña que es muy difícil de decirle como usted queda aquí, sino que ella puede atravesar la membrana como le dé la gana, básicamente. Y lo que va a pasar entonces es que si yo agarro una célula y lo pongo o en una solución hipotónica, eso quiere decir la célula, no sé, tiene mucha concentración de algún ion y el agua externa no tiene tanta concentración del ion. Entonces el agua, por ósmosis, va a intentar atravesar la membrana, va a ir entrando en la célula y básicamente pueden dar dos casos. En caso de un solo animal, básicamente se da lo que es citólisis, es decir, tanta agua entra a la membrana que la membrana estalla. Y en plantas, más bien, entra lo que es un estado turgente. Una planta usualmente tiene que estar en estado turgente, y es que básicamente la pared celular es lo que hace que la célula no estalle. Pero entonces, como la pared celular está tan tensa, ella es muy dura. Entonces, por eso una planta es como mucho más rígida que cualquier tejido animal. En un medio isotónico, que es como la situación que sigue, el intercambio de agua interno externo, la concentración de iones va a ser lo mismo.
Mientras que en una solución hipertónica, es decir, hay más iones en la parte externa, más bien el agua va a tender a salir de la célula. Entonces, una célula vegetal va a entrar en lo que se denomina plasmólisis y una célula animal va a entrar en lo que se denomina carnación. Básicamente, cuando una célula entra en ese estado, es muy probable que muera. Y la imagen que viene aquí a la derecha es lo que les decía de las vacuolas contráctiles. Y básicamente, las vacuolas contráctiles tienen como ramificaciones que les permiten como llegar a muchos lados de las células. Estas vacuolas no tienen mucha concentración de iones, entonces básicamente el agua que está disuelta en la célula entra a la vacuola contráctil. La vacuola contráctil básicamente lo que hace es como contraerse y expulsar el agua hacia afuera. Ok. Dentro de las membranas vegetales se van a dar varios tipos de transporte. El más fácil es la difusión facilitada. Básicamente se da por el gradiente de concentración. Básicamente la célula crea una proteína de membrana que atraviesa la membrana. Y básicamente la proteína es como un cilindro hueco. Y por el hueco del medio básicamente va a haber agua que pase. Y dentro de esa agua va a pasar iones, van a pasar sustancias cualquiera mientras que está el gradiente de concentración. Y por ejemplo, esta proteína que viene aquí también es una aquaporina, que es básicamente una proteína que permite el transporte de agua. ¿Ah? No le puedo poner pausa. ¿Ah? No le puedo poner pausa. Estoy grabando. ¿La está grabando ahorita? No, estoy grabando yo la clase. ¿Pero la tiene pausada o qué? No. Es que le quité el cosito para que no se viera. ¿No la oye? No, digamos, yo lo puedo pausar, pero el coso donde le puedo dar pausa no está en la pantalla, entonces no le puedo pausar. No diga tanto básicamente. Sí, yo me di cuenta que digo mucho básicamente. Bueno, también está lo que es el transporte activo, que este proceso se da en contra de lo que es el gradiente de concentración. Y para que se dé en contra del gradiente de concentración, básicamente va a requerir energía para que lleve los iones en contra de su gradiente, porque como el ion está intentando ir más bien hacia el gradiente, la célula está intentando hacer lo contrario. Esas proteínas de transporte activo se les denominan bombas o ATPases. ATPases es básicamente porque rompen, y bueno, el ATP porque básicamente es la sustancia que les da la energía, entonces es como que ellas rompen el ATP para que les dé energía para realizar el transporte. Esas proteínas son proteínas transportadoras. Ellas usualmente cambian de conformación tridimensional estructural mientras se está dando el transporte. Y por ejemplo, hay una bomba que es como la más conocida tal vez, que es la bomba de sodio y potasio. Entonces la bomba sodio y potasio va a agarrar sodio dentro de la célula, va a unir ATP, va a cambiar la conformación estructural dejando el sodio fuera de la célula. El sodio se va a difundir por el medio a pesar de que sea más concentración. Y luego, como ahora sí la proteína está, digamos, como viéndose afuera, se le va a unir el potasio, y el potasio entonces vuelve a cambiar la conformación estructural y va a quedar dentro de la célula. También se da otro fenómeno de transporte, que es el cotransporte. Este se da en contra del gradiente de concentración de cierta sustancia. Entonces lo que va a pasar es que la célula, por ejemplo, va a producir un gradiente de alguna manera como el propio. Por ejemplo, usualmente se usa como los iones de hidrógeno porque son como sustancias o iones muy pequeños, muy fáciles de transportar. Y entonces la célula, por ejemplo, dice, no, va a haber más hidrógeno fuera de la célula. Entonces, como va a haber más hidrógeno fuera de la célula, el hidrógeno de afuera se acumula. Y entonces lo que se va a usar es el gradiente de esta concentración de hidrógeno fuera de la célula, por ejemplo, para meter lo que es sucrosa. La sucrosa es un disacárido, pero usualmente está más concentración dentro de la célula que el día la que lo está usando para energía que fuera de la célula. Entonces, más bien se usa la energía del hidrógeno para meter la sucrosa dentro de la célula. También se da otros fenómenos, por ejemplo, el transporte masivo. Este fenómeno de transporte masivo se refiere principalmente a que van a ocupar como el movimiento de la membrana. No sé si han visto que digamos que los posados es básicamente una proteína que se está moviendo o que está cambiando de forma, mientras que en este caso sí la membrana va a estar como más presente de alguna manera. Entonces la primera es la endocitosis, que
que es la fagocitosis la escalaba antes, digamos, como que la membrana de la célula va a rodear una parte del medio externo. También puede estar lo que es pinocitosis, que pinocitosis es algo parecido a fagocitosis, pero es más bien como con líquidos o con sustancias, digamos, disueltas en el agua. Y también va a estar la endocitosis mediada por receptor. Esa endocitosis mediada por receptor se da en regiones especializadas de la membrana, llamadas fosetas. Estas fosetas están cubiertas por proteínas receptoras. Y ellas lo que están buscando son sustancias, por ejemplo, a baja concentración. Entonces, no sé, aquí estén buscando, no sé, alguna hormona. Entonces, esos receptores que están buscando alguna hormona van a estar detectando, y una vez que detecten y se unan a, digamos, a esta hormona, lo que va a hacer es, ahora sí, fagocitosis. Pero solo y cuando se hayan unido a lo que sea que estén buscando, a la hormona o la sustancia que sea. Y también va a estar lo que es la exocitosis. Vas a básicamente saber por las vesículas que va a ir dando Golgi, o también cuando ya la fagocitosis haya terminado y básicamente quedó en la vesícula de excreción. Y también básicamente en ese proceso, en lugar de formarse una cola, lo que se va a dar es una fusión de membranas. Y bueno, esta ya la última diapositiva. Sería la segunda clase, y en breve le voy a estar subiendo la tercera, que va a ser la de ciclo celular.